Hola a todas y todos y bienvenidos una vez más a estas clases de fonoaudiología. Mi nombre es Jorge Silva, fonoaudiólogo de la Universidad de Talca con estudios en la Universidad Estadual de Campinas en Brasil. Y hoy vamos a hablar acerca de un tema que atinge principalmente a la motricidad orofacial, pero que en realidad debería estudiarse en todas las subáreas de la fonoaudiología. Esta clase va a tratar acerca de la biomecánica de la cabeza, cuello y unidad cráneo-cervicomandibular, que es un aspecto que debiese estudiarse más en nuestra disciplina, perdón, porque de ella tiene influencia o injerencia en muchos aspectos, no solamente de lo relacionado al oficio patológico, sino que también a estrategias de compensación que pueden ayudar a tratar diversos tipos de cuadros, por ejemplo, la disfagia o la parálisis cerebral, y que tienen directa relación con alteraciones posturales o beneficios de cambios posturales, que también es una opción. Vamos a tratar de hablar un poquito de esto. Va a ser una clase un poco larga, pero yo creo que es necesario, sobre todo por el hecho de que cada vez más existen avances respecto a las diferencias a niveles de estáticos y dinámicos de la cabeza y el cuello, además del sistema estomatognático, en relación a la postura del cuerpo, en relación a la severidad de cuadros que tienen que ver con desórdenes miofuncionales o cuadros que tienen que ver también con el control motor, muy importante, y con la deglución. Por lo tanto, vamos a tratar de ser muy enfáticos respecto a la evidencia científica que puede respaldar o no esto, ejemplos de aplicaciones en fonoaudiología que tienen que ver con biomecánica, y por último vamos a hablar acerca de la influencia que puede traer la oclusión respecto al posicionamiento de la cabeza y viceversa. Cosas que van a ser muy importantes de actualizar respecto a nuestra práctica clínica diaria. Vamos a comenzar. Lo primero que vamos a tener que hacer es tener mucho ojo al referirnos al concepto de las cadenas musculares. Las cadenas musculares son un concepto de la osteopatía, que es una disciplina que, a pesar de que sus practicantes sepan mucho de anatomía, no tiene hasta el momento una evidencia fuerte respecto a la explicación causal de las enfermedades o de trastornos que tengan que ver con desórdenes a nivel biomecánico. Bien, y esto es un punto que hay que tener mucho en cuenta porque pueden existir iniciativas, sobre todo de personas que se sienten afines a métodos de neurorehabilitación que se enfocan mucho en postura, pero que tienen una forma diferente de abordarla, que se basa principalmente en el control motor. En cambio, cuando hablamos de cadenas musculares, muchas veces los tratamientos se adecuan principalmente a la facilitación, a los masajes y otro tipo de estrategias que no tienen mucha correlación con el control motor, a menos que se combinen con una terapia cuyo uso del control motor sea más aplicado. Bien. Por lo tanto, hay que tener mucho ojo de buscar explicaciones causales respecto a enfermedades o trastornos meramente en la postura. Bien. Porque eso se ha intentado probar y no ha existido evidencia que lo respalde. Pero aún así, tampoco debemos ser muy benevolentes con nosotros mismos respecto a la evidencia en general, puesto que es muy limitada, incluso desde el ámbito odontológico es limitada. Vamos a ver que existen investigaciones que prueban ciertos cambios oclusales o ciertos cambios posturales en relación a la oclusión o a la masticación o a los movimientos de la lengua. Pero muchas de estas adecuaciones van a ser cambios que existen en torno a una relación entre estructura y función, y en cuya ecuación va a ser muy importante el control motor, un aspecto ya más neurológico y conductual. Por lo tanto, dentro de toda esta lista, dentro de esta clase vamos a ver también algunos aspectos del control motor que deben correlacionarse para poder explicar por qué ciertos cambios posturales son signo de un trastorno y cuáles otros no lo son. Y como es una materia relacionada con la fonoaudiología, no está de más decir que las relaciones biomecánicas que vamos a poder ver tienen que ser entre los sistemas funcionales asociados a la motricidad orofacial. Por lo tanto, lo vamos a tratar de relacionar lo más posible con la succión, con la masticación, con la respiración, con la deglución y con el habla.
Van a haber ejemplos específicos que vamos a mencionar a partir de cada una de las evidencias o investigaciones que estamos viendo. Bien, vamos a ver también que hay que entender ciertos principios de aprendizaje asociados, que tienen que ver con lo sensorimotor, que tienen que ver, por ejemplo, con la neuroplasticidad, que tienen que ver también con la atención interoceptiva, con la percepción de saliencia, que es un principio de neuroplasticidad, pero que es muy importante comprenderlo para lograr hacer terapia, sobre todo en casos neurológicos. Vamos a entender las alteraciones miofuncionales que se asocian a posibles cambios posturales, o al revés, cambios posturales que se asocian a posibles alteraciones miofuncionales, y el papel de la postura en las relaciones biomecánicas de la unidad cráneo-cérvico-mandibular, que es un aspecto ya más global, en el que hay que ser muy cuidadosos para poder saber exactamente su relación entre la estructura y la función, ya que muchas veces nos decantamos por pensar de que cambios funcionales son los que eminentemente provocan cambios estructurales, pero no siempre es así. Hay casos donde la estructura puede tener un poco más de injerencia en la adquisición de ciertas funciones porque existe un sistema neuromotor que se adapta a ciertos cambios. Cuando existe una deshabilitación de este sistema neuromotor en general, vamos a poder ver personas con problemas, por ejemplo, en la disfunción temporomandibular, donde existe un peor control de la biomecánica, ¿bien? Y que se asocia a dolor y que se asocia a enfermedad. Por eso vamos a tener que ser muy criteriosos y quiero que tomen esa actitud en torno al tema al momento de ver este, este video. Lo que también voy a decirles es que este es solo un esbozo de la gran cantidad de cambios biomecánicos que se asocian a la evaluación y al tratamiento fonoaudiológico. Por lo tanto, esto solamente vendría siendo una base. Y me atrevería a decir que si quisiéramos hacer un abordaje más profundo, tendríamos que ver las relaciones biomecánicas con un video en específico para cada sistema funcional de la motricidad orofacial. De lo contrario, nosotros podríamos estar incurriendo en un error de generalización, lo cual podría resultar nefasto. Pero yo creo que al menos como un primer paso esto es fundamental. Por último, hay que ver el rol ambiental en el desarrollo de adaptaciones biomecánicas o conductas que afectan a la biomecánica. Estamos hablando de personas, seres humanos, que a lo largo de los años se han adaptado a ciertos cambios culturales y también a cambios que son antropológicos. Por lo tanto, también tenemos que ver esa perspectiva desde un punto de vista evolutivo y ambiental también. Por lo tanto, vamos a comenzar nuestra diapositiva, poco después de mostrar ciertos ejemplos, de que los pioneros en esto son los antropólogos. Los antropólogos que estudiaron los cambios a nivel craneal, a nivel esqueletal, producto de relaciones que tenían que ver con interacciones y evolución del ser humano en general. Estos ejemplos pueden ser parte rutinaria de la evaluación fonoaudiológica. Aquí les voy a comentar, por ejemplo, que existen adaptaciones posturales para mejorar o garantizar la seguridad de la vía aérea durante la deglución, y una de ellas es la rotación de cabeza. Bien, si bien existen diferentes evidencias para cada caso de disfagia, específicamente hablando, la rotación de cabeza es un ejemplo de cómo una adaptación biomecánica puede ayudar a superar o a minimizar lo más posible el riesgo de una afección que es fonoaudiológica. Otro ejemplo es este que están viendo al medio, donde existen unos ángulos y una inclinación severa del tronco, que es la camptocormia, que es una afección que le ocurre a ciertas personas que sufren o que padecen, perdón, la enfermedad de Parkinson y que también tiene una terapia específica para recuperarse, que incluye también la rehabilitación vestibular. Bien, el caso es que personas que tienen esta condición, que no se supera hasta acostarse, porque en posición de cúbito la cantoncornia ya no aparece, es, por ejemplo, en cómo haría un tratamiento de deglución para una persona parkinsoniana que presenta camptocornia. Si yo pensaba, por ejemplo, hacer los ejercicios tipo Shakir con la setar, con la pelotita, no lo voy a poder hacer acá por ningún motivo. Pero si yo conozco la maniobra de Shakir clásica
puedo acostar a la persona y realizarla en una camilla. Bien, ese es un ejemplo de cambios biomecánicos que se pueden ver en fonoaudiología. Y por último, también tenemos los casos de aquellos niños y niñas y adolescentes que presentan parálisis cerebral. El hecho, por ejemplo, de cómo es la posición al comer, la alimentación de una persona con PC que tiene o no una silla neurológica y los cambios posturales que también nacen a partir de las terapias que ellos utilizan, por ejemplo, en el Teletón con el Bobat o el Botja, Bot- eh, u otras técnicas de neurorehabilitación como el CABAT o la facilitación proprioceptiva, que tienen que ver también con cambios mecánicos, pero que se adecúan también a cambios en el control motor. Todas estas cosas son relevantes porque indican también que hay un aspecto del trabajo fonoaudiológico que no se visualiza de la manera en que debería visualizarse, pero que al momento de hacerlo te das cuenta que la evidencia al respecto es limitada y que debiesen haber más estudios o en su defecto una mayor concientización al respecto. Vamos a hablar del comienzo, ya que dijimos que esto iba a ser una clase que iba a tomar en consideración las evidencias proporcionadas por la antropología, sobre todo la antropología física. Hay que entender que el ser humano lleva los alimentos a la boca y los mastica antes de tragarlos como aspectos de vital importancia de la función craneal. Esto tuvo una función que evolucionó a lo largo del tiempo y que tiene un punto de supervivencia, con fuertes consecuencias selectivas y que además se revisan estas funciones y la forma en que se relacionan con la forma, el crecimiento y la variación de la cabeza. También va a influir dentro de esto, pero esto ya le corresponde a la antropología social, los cambios alimentarios. Van a ver que los cambios a alimentos que son menos duros, más suaves, van a influenciar la aparición de otro tipo de oclusiones. Bien, sobre todo a partir de la revolución industrial. El hecho de que tengamos una cara poco profunda, verticalizada, y van a ver también que muchos de los aspectos que tienen que ver con la distribución de fuerza al masticar, la parte vertical es la más importante. Y la boca con dientes pequeños son algunas de las características. La masticación y la incisión, que son dos cosas distintas, van a tener implicaciones importantes para el crecimiento y la función de la cabeza, porque van a guiar a lo largo del tiempo la distribución del crecimiento cráneo-facial. Otros cambios tienen que ver justamente con aspectos evolutivos que permitieron que las personas pudieran asociar los cambios a una postura erecta, que posibilitó muchas cosas desde el desarrollo cerebral hasta la aparición y surgimiento de la cultura misma y también del uso de herramientas, de la capacidad de adaptación, entre otras cosas que tienen que ver mucho también con aquellos aspectos embriológicos, evolutivos que nosotros vamos a ver después. Otro punto importante es que a diferencia de otras especies, el agujero magno está cerca del límite posterior de la base del cráneo, mientras que el centro de gravedad de la cabeza se encuentra alineado cerca de la articulación atlantoaxial, o sea, hablamos de C1, C2, cosa que es muy diferente en otras especies. Una definición de la biomecánica sería entonces una que realizan Perrier y Winkler, que son investigadores de fonoaudiología, que no que han hecho diferentes investigaciones de simulación matemática de aspectos biomecánicos. Una descripción que hacen es sobre que las fuerzas o tensiones que actúan sobre el cuerpo vendrían siendo lo que nosotros conocemos como biomecánica. Ante un movimiento, el sistema nervioso central envía grupos de órdenes vía comando motor que además de generar un desplazamiento a nivel locomotor, van a generar cambios en sus características biomecánicas. Van a ver que aspectos del esqueleto, las articulaciones, los vasos sanguíneos, los nervios se van a ir adaptando a estos cambios biomecánicos. Y al aprender a controlar estos cambios, se llega a la estrategia de control motor. No sé si ustedes vieron, porque en mi canal hay una review de un documento gratuito en inglés, que en el video traduzco, acerca de los hitos de conductas alimentarias que tienen que ver con los aspectos motores, psicosociales y también a nivel de integración sensorial. Por lo tanto, les recomiendo que vean ese video y también les recomiendo que vean mis primeros videos sobre el nervio trigémino, porque ahí van a ver muchas cosas respecto a los músculos de la masticación y también a la integración sensorimotriz que está asociada a la alimentación y a la deglución en general. Bien. Bueno, estas personas se dedican justamente a las formulaciones matemáticas para reglas que rigen
ambos tipos de cualidades físicas que vendrían siendo la cinemática y la dinámica. Por eso también es muy importante aprovechar los conocimientos de física que aprendemos en fonoaudiología a nivel de pregrado. Van a ser muy importantes no tanto para poder calcular, sino para poder comprender cuáles son las diferencias entre tales magnitudes. El rol entonces de la rigidez muscular, que es lo que ellos ven en específico, es que la rigidez muscular es importante para poder dirigir el control preciso de los movimientos. Por ejemplo, ellos ven la rigidez en los labios al activar el orbicular, y esa rigidez va a ayudar en gran parte a lograr la protrusión y el redondeo para la producción de fonemas. Esta rigidez no puede ser tan grande porque estamos hablando de movimientos que requieren apenas el 20% de la fuerza total del músculo. Por lo tanto, la diseminación de tal equilibrio entre fuerzas va a actuar sobre distintos puntos encargados del control motor, sobre todo a nivel de ganglio basal y cerebelo. Bien, la rigidez acá la conciben como coincidente con el sentido de movimiento para poder estabilizar las articulaciones y la dinámica. Bien, ese punto es muy importante, sobre todo para aquellas personas que trabajan en Parkinson. Bien, otro aspecto tiene que ver con aquellas estructuras dinámicas que son más relevantes al momento de la evaluación fonoaudiológica. Una de ellas tiene que ver con la lengua y con los labios. En el caso de la lengua, hay que recordar la diferencia entre músculos extrínsecos e intrínsecos, ¿cierto? Los músculos extrínsecos de la lengua se van a insertar en sectores que son por fuera de la lengua. Y los intrínsecos, en cambio, van a insertarse dentro de estructuras de la misma lengua. Por lo tanto, el rol de las inserciones externas de los músculos de la lengua va a ser relevante a la hora de potenciar o limitar ciertos tipos de movimientos. A su vez, también va a tener injerencias sobre qué músculos son más importantes que otros en determinadas tareas que tengan que ver con algún subsistema de los que vimos anteriormente. Las direcciones de las fibras de los músculos extrínsecos que estoy hablando, el genioglosso, el estilogloso, etc., están influenciadas por la forma de la lengua y también van a estar influenciadas por la morfología de la mandíbula, el hioides y el hueso temporal. Importante. Las direcciones de las fibras de los músculos intrínsecos, en cambio, solo van a depender de la forma de la lengua. Y esto es bastante lógico. En cambio, en la producción de vocales, el genioglosso y el estilogloso son los más importantes para el control de la posición de la lengua al producir vocales. Por lo tanto, en aquellos casos severos de disartria, nosotros tendríamos que ver o palpar o hacer algún abordaje semiológico sobre el estado de aquellos dos, entendiendo los que son los más importantes. En el caso de los niños va a ser más complejo, porque la acción lingual sobre el paladar va a influir en gran medida en la forma palatina final, y que también influye en la evolución del tracto vocal durante el crecimiento del mismo. Esto es sumamente importante, sobre todo para aquellos que trabajan rehabilitando, o sea, claro, rehabilitando personas que presentan deglución atípica. Eso es ¿cómo se dice? Coincidente con los hallazgos a nivel oclusal y a nivel de paladar que presentan aquellas personas que presentan deglución atípica, que son característicos el paladar alto, apiñado, la interposición lingual, etc. En el caso de los labios, se ha visto que las inserciones más periféricas del músculo se asocian con una mayor protrusión labial. Se ayuda de los dientes como un obstáculo a posterior y de la propiedad labial de incompresibilidad. ¿Por qué? Porque los tejidos labiales tienden a mantener su volumen constantemente independiente del estrés que se le aplique. También hay una cosa que no cité acá, pero que es importante saber, que en tareas, por ejemplo, de succión, sobre todo en el caso de personas que toman bombilla, la fuerza labial aumenta un 30%, así sin ningún otro tipo de, de sustrato. Y esto tiene que ver con aspectos que tienen que relación con lo evolutivo, sobre todo por el rol de la succión en la alimentación y en la preservación de la vida. En sujetos que tienen implementado un orbicular de los labios de manera más marginal, les es más difícil generar frotusión de labios y lograr aperturas más redondeadas. Aún así, en aquellas personas, el sistema nervioso central va a elaborar distintas estrategias de control motor para adaptar a esas limitaciones, pero variando su frecuencia. Y aquí quiero hacer bastante hincapié porque al hablar de postura no tenemos que descuidar la parte más dinámica relacionada con el control motor.
Existen principios de aprendizaje motor y existen principios de neuroplasticidad también, y además existen principios conductuales que van a ser más útiles en determinados casos que en otros. Y vamos a ver entonces que en situaciones donde puede haber inmovilidad, tener en cuenta estas estrategias puede hacer la diferencia al momento de rehabilitar. Por tanto, las propiedades biomecánicas pueden influir en la precisión en producción de sonidos de habla, en el caso, por ejemplo, de los sonidos del habla, pero también es permeable a otros tipos de situaciones. Por ejemplo, se ha visto que es permeable a la percepción auditiva. Personas, por ejemplo, que escuchan a una persona y les piden que repitan un fonema, pero están con los oídos tapados o con algo que distorsiona el sonido, van a tratar de adaptar las propiedades biomecánicas de sus aparatos fonoarticuladores para poder tratar de compensar esta retroalimentación alterada que existe a nivel de habla. Bien. Y esto también puede ser muy útil, sobre todo en aquellos aspectos que combinan problemas motores y fluidez, como es el caso de la disfemia de componente tónico-clónico. Bien. De Stephanie es una autora y colegas son autoras italianas. Ellas tienen, por ejemplo, un programa de rehabilitación específica post cirugía de reanimación facial, que es la cirugía donde se inserta un nervio que va faltando, en este caso el nervio facial, en personas con parálisis facial congénita, y en este caso principalmente síndrome de Moebius, pero también en aquellas personas que tienen una parálisis facial permanente, que hayan tenido un episodio de parálisis facial súbita en su adultez y que no han podido recuperar la movilización de sus músculos faciales. Bien, para poder enseñar a sonreír de nuevo, existió, o existe mejor dicho, una forma que es utilizando la influencia de los músculos masticatorios. Por lo tanto, las personas para poder sonreír deben aprender a apretar los dientes para sonreír. Y esto puede dar origen a la aparición, sobre todo quienes me entienden y que trabajan con parálisis facial, de sincinesias, movimientos que no debiesen estar y que influyen también en la posibilidad de recuperación total o parcial de los movimientos faciales. ¿Por qué? Porque al haber movimientos compensatorios existe un principio de neuroplasticidad que se llama principio de restricción que se está violando. Nosotros para poder enseñar a rehabilitar un movimiento que se perdió, se ha visto que restringir los movimientos compensatorios aumenta la probabilidad de recuperar el movimiento que se está intentando compensar. Eso es un principio a nivel conductual, ¿bien? Pero que también tiene un componente que es neurológico. Y en ese componente neurológico, que me podría decir que es como la neurociencia de la conducta, la restricción ayuda a propiciar una mayor aparición de la conducta objetivo, que en este caso es la conducta de sonreír con los músculos correctos. Bien, por lo tanto, esto también ha tenido mucha injerencia en otros aspectos que tienen que ver con el aprendizaje, no solamente a nivel motor. Se ha visto que en personas con afasia funciona bastante bien la terapia de restricción, que es de Pulver-Müller, y otros colegas que desarrollaron esta técnica que es de carácter intensiva y que ha rehabilitado bastantes personas que han sufrido afasia. Pero en el caso del Moebius y en el caso de las parálisis faciales en general, existe otro abordaje más nuevo que incluye la imitación facial y una actividad sinergética, o sea, aquellas actividades que activan los mismos sectores neurológicos relacionados, pero viendo hacerlo a otra persona o bien hacer movimientos que sean sinérgicos. Por ejemplo, en el caso de la boca, la mano se ha visto que es sinérgica. Muchas personas van a entenderme cuando les diga que la capacidad de articulación de los órganos de las estructuras fonoarticulatorias se equipara bastante a los movimientos sutiles que pueden hacer las manos y los dedos. Por eso, las personas que hablan lengua de señas, porque es el único lugar aparte de la boca que es capaz de articular con las manos. Bien, el caso es que si una persona que tiene parálisis facial congénita fue reanimada y tiene la posibilidad de comenzar con los ejercicios, el hecho es que si se basa en la terapia de observación e imitación y en la sinergia motora de la mano y la boca, va a facilitar la actividad neuronal en la corteza motora facial, evitando contracciones que no deseamos, que son las sincinesias, y implementando el control muscular. Y va a favorecer aparición de conductas más sutiles que requieren movimiento específico y restringir aquellos que son compensatorios. Por lo tanto, hicieron una medición
en donde vieron una sonrisa que es máxima y otra que es gentil. La máxima es la típica sonrisa de que uno haría en un momento de mucha risa. Y la otra gentil, que es más sutil y que tiene que ver con la comunicación de aspectos no verbales que son más elaborados, es una de las que cuesta más sacar. No hubo diferencias, por ejemplo, entre ambos tratamientos para poder lograr la sonrisa máxima, pero en quienes tomaron el método FITSAT, que tiene que ver con imitación y actividad sinérgica, lograron diferencias significativas para poder realizar cambios sutiles en sus sonrisas de forma voluntaria. Por lo tanto, la conclusión a la que llegan las personas de la investigación es que el FITSAT es efectivo para disminuir el riesgo de sincinesias y desarrollar movimientos más naturales en los contextos sociales. Aquí entonces, cuando hablamos de biomecánica, tenemos que ver que también existen elementos afines con la biomecánica de otras estructuras del cuerpo, que tienen que ver con la activación en común de zonas cerebrales al momento de observar a otra persona o al momento de realizar el movimiento en otra zona, que en este caso serían las manos. La postura y la función en este gran compendio de estructuras que es la unidad cráneo-cérvico-mandibular, que todo esto es una definición hecha por un kinesiólogo chileno, tiene que ver con el rol de estructuras pivote, que vendría siendo principalmente helioides y también aquellas estructuras relacionadas con la mandíbula, sobre todo la ATM. Los cambios posturales en la columna cervical van a tener efecto en la oclusión durante la traslación anterior, o sea, cuando uno acerca la cabeza hacia adelante, la oclusión dental ya no es correcta. Si los músculos infraoídos mantienen la mandíbula atrás, cosa que pasa por compensación. Los músculos supraidioideos e infraioideos que están acá pueden considerarse como un cabestrillo, ¿cierto? En el que el hueso ioides es un punto fijo, una polea. Este cabestrillo tiene una función especial. Cuando los músculos de la masticación estabilizan la ATM, eh, se asegura entonces un cierre firme de la mandíbula. ¿Por qué? Porque los músculos supraioideos e infraioideos tienen un efecto flexor en la columna cervical. Por lo tanto, aquellos cambios de postura asociados a la columna cervical se adaptan como si fuese una amortiguación. El problema es que existen ciertas alteraciones miofuncionales que se ha visto que este control, que va a depender también mucho de la parte motora, está alterado. Y van a haber personas que mientras más anteriorizada tengan la cabeza, más problemas de disfunción temporomandibular van a tener y probablemente, a diferencia de otras personas que no anteriorizan tanto la cabeza o que no la anteriorizan, van a sufrir dolor. Bien, y eso lo vamos a ver en las próximas diapositivas. Este es otro ejemplo de Braid, Steele y Monferter, que son que han publicado en revistas de fonoaudiología. No me atrevería a decir, porque lo desconozco, si son fonoaudiólogas. Es que existe, por ejemplo, una medida de estandarización para medir la excursión oídea y que es válida para hombres y mujeres y que en este estudio en específico lo validaron para distintas etapas del desarrollo. Bien, hicieron una división entre jóvenes y adultos mayores y usaron videofluoroscopía para visualizar la deglución con 3 ensayos con bolos de 5 milímetros y bolos de 20 milímetros con consistencia líquida fina. Vale decir entonces que no era néctar, no era miel, no, es líquido, como tal. Usaron de referencia la distancia entre C2 y C4, las vértebras cervicales C2 y C4, para normalizar los resultados. Esta es la medida que más se avala científicamente. Se midieron de dos formas. Se midieron desde un descanso a un pic, como también solamente midieron el pic. Hubieron diferencias significativas para todas las edades. Como se sospecha, las diferencias morfológicas van a influir, pero no se sabía cuánto podían. Por lo tanto, se comprobó para de carácter sexual, hombres y mujeres no tienen los mismos pics de excursión ioidea. La edad influye, no es muy diferente entre jóvenes y adultos mayores. Y el tamaño del bolo también influye, porque el tamaño del bolo va a influir también en el pic de la excursión. Por lo tanto, hay diferencias significativas en el pic del movimiento ioideo entre personas jóvenes y mayores, y entre ambos tamaños del bolo. Avala utilizar entonces el pic ioideo como una medida estándar de referencia. Por lo tanto, en aquellas personas que quieren ver cambios biomecánicos y asociarlos o correlacionarlos, o en el mejor de los casos encontrar explicaciones causales, van a poder hacerlo entonces para aquellas actividades fonoaudiológicas que requieran excursión ioidea. Vale decir voz, deglución, habla, motricidad orofacial, etc. Prácticamente todos. Bien. Otro aspecto tiene que ver, por ejemplo, la relación entre la posición de la cabeza y la oclusión. Nakamura y colegas en el 2018 realizan un estudio
Respecto acerca de la posición de la cabeza y cómo se cambia la dirección de la fuerza oclusal en cada una de las mediciones. Ellos ven la clase 2 que nosotros, dependiendo de cuál sea, estaríamos hablando de una mordida abierta. Cuando eso ocurre, hay anteroflexión de la cabeza, o sea, la cabeza se va hacia adelante, se flecta y se va hacia adelante, con un ángulo cráneo cervical, o sea, el ángulo que se forma entre el cráneo y el cuello, más pequeño. Y en conjunto con una retroinclinación de la espina cervical, o sea, el- la la columna vertebral se va a ir hacia atrás con un ángulo cérvico horizontal, o sea, cervical en relación a la línea horizontal, más largo. Y eso va a crear el, lo que nosotros observamos en clínica como overbite o sobremordida. Bien. La posición de la cabeza tiene efectos tanto inmediatos como de larga duración en la función mandibular. Cuando la cabeza se adelanta, se va a aproximar a una posición que se llama máxima posición intercuspidal, que va desde la región anterior, de adelante, y posteriormente, cuando la cabeza retrocede, se va hacia posterior. La fuerza oclusal es aplicada en un plano, el plano terminal de movimiento, y afecta la estabilidad de la mandíbula en el estado de contacto oclusal. Y eso es importante y lo vamos a ver en un dibujito y también con una representación en 3D de una calavera, bueno, de un cráneo, perdón. Bien, por lo tanto, los patrones de contacto entre los dientes oclusales van a influir hacia el movimiento mandibular y a su vez este va a influir en el patrón de cierre. Aquí lo dibujé, pero en el fondo es la figura que se ve en el paper de Nakamura y de colegas en 2018, en que la fuerza oclusal es aplicada en el punto terminal de movimiento. Y eso va a afectar la estabilidad de la mandíbula en el estado de contacto oclusal, al momento de hacer la máxima intercuspidación. Cuando la cabeza tiende hacia atrás, como en la figura, que ustedes ven que se está hacia atrás, la dirección de la fuerza oclusal se va hacia adelante. Pruébenlo ustedes. Intenten apretar los dientes aún hacia intercubidación y sientan hacia dónde va la fuerza. Bien, se anterioriza, se va hacia los dientes, hacia las piezas dentarias anteriores. Bien, cuando la cabeza tiende hacia atrás, en cambio, la dirección de la fuerza oclusal se moviliza hacia adelante. O sea, cuando eso se, cuando no, esto va a no suceder, perdón, cuando la cabeza la inclinen hacia adelante, porque existe un efecto atenuante, al parecer, de los tejidos blandos de este sistema. Bien, no va a ir hacia atrás cuando nosotros inclinamos la cabeza hacia adelante. O sea, a una persona con problemas de masticación y queremos que su fuerza sea siempre hacia posterior, inclinarlo hacia adelante no va a ayudarle. Bien, y Castell, que es y colegas en el año 93 hicieron un estudio donde determinaron cambios de comportamiento a lo largo del esfínter esofágico superior, la apertura, y la faringe cuando la cabeza se hiperextiende, no cuando se flexiona. O sea, cuando la hiperextendemos, o sea, en este caso, como está graficada en la figura, van a haber cambios. Y eso se entiende porque muchas veces nosotros privilegiamos posiciones cercanas hacia anterior. Por ejemplo, cuando nosotros ocupamos la maniobra de chin tuck o de chin down. Bien, pero el caso es de que incluso esto puede tener implicancias en el manejo terapéutico de paciente al momento de deglutir, al momento de intervenir la deglución. Peck menciona
que existe también cambios en la fuerza mandibular aplicada que dependen de cada tipo de situación oclusal. En el caso de la mordida abierta anterior, las fuerzas generadas al ATM son más posteriores. Por ejemplo, si nosotros hiciéramos con un lápiz, escribiéramos acá con una línea y acá con otra más de acá, se generarían alrededor de 150 newtons de fuerza. Bien, pero en el caso, por ejemplo, de la mordida cruzada anterior, nosotros vamos a tener una distribución anormal de las fuerzas y va a ser más vertical. Va a ser ipsilateral, por ejemplo, 1,65 newtons. Y en la contralateral va a ser de 225 newtons. Entonces la variación aquí es muy importante. Si tuvieras una persona con disfunción temporomandibular de un lado y esta tiene mordida cruzada anterior, tú vas a saber que va a haber un mayor impacto a nivel de ATM si conocemos que en un lado, si es que es el lado afectado, va a corresponder a una mayor fuerza. Cuando pasa a lo siguiente también, porque aquí se ven todos los escenarios, tenemos por ejemplo el caso de que se pierdan las piezas dentarias posteriores. Si no tenemos piezas dentarias posteriores, que puede ser un caso sobre todo en adultos mayores, la cantidad de fuerza se anterioriza y van a ser 270 newtons, que van a ir directo a los cóndilos acá. Y si es un adulto mayor, por ejemplo, va a repercutir en una mayor distribución de fuerzas verticales hacia la ATM, y ustedes sabrán que en casos relacionados con el envejecimiento, estas zonitas de acá van a estar más difíciles a nivel funcional y va a repercutir en la aparición de ciertas alteraciones musculoesqueléticas. Bien, es por eso que hay que tener en consideración la biomecánica, porque de esa manera yo voy a poder saber qué cosas pueden ir faltando y qué cosas yo puedo prevenir que pasen en el futuro. ¿De acuerdo? Cuando tenemos vista todo esto, y espero que con el video lo podamos entender, creo yo que podemos hacer cosas ya de manera más elaborada, terapias más elaboradas, terapias más especializadas. Otro ejemplo tiene que ver con los cambios posturales asociados a la disfunción temporomandibular, y esto lo descubrieron este año, en 2023. Hicieron una evaluación con cefalogramas de la postura cervical y de cabeza en personas con y sin disfunción temporomandibular. Separaron también a quienes tenían dolor en ATM de los que no, o sea, quienes tenían disfunción con y sin dolor. Descubrieron que los pacientes con disfunción temporomandibular con dolor en la articulación temporomandibular mostraron una postura mayor de la cabeza hacia adelante que aquellos pacientes sin dolor en la ATM y sujetos sin disfunción. Y mientras más severo era el dolor, mayores valores de inclinación hacia adelante. Y en cambio, en los demás grupos, las diferencias no fueron estadísticamente significativas. Los autores entonces teorizaron que una anteriorización de cabeza puede jugar un rol en el desarrollo del dolor temporomandibular, pero esto no puede ser una explicación causal porque puede ser recursiva. Podría ser al revés. Podría ser de que la anteriorización de cabeza es una mitigación. Nunca vamos a saberlo hasta que logremos encontrar un punto donde podamos establecer relaciones causales. Pero lo que sí podemos saber es que si estas personas anteriorizan más la cabeza, quiere decir que las relaciones a nivel postural van a estar más alteradas, porque una anteriorización de la cabeza, como vimos, exige también cambios a nivel muscular en zonas infrayoideas, suprayoideas, de cíngulo escapular, zona cervical. ¿Ven? Entonces, eso podría dar origen a ciertas alteraciones que en personas susceptibles este sistema
motor del sistema estomatognático, perdón, neuromotor, podría no ser lo suficientemente resiliente y dar a origen a disfunciones temporomandibulares. Y si estas son con dolor, más aún. Por lo tanto, estrategias para anteriorizar la cabeza que tengan que ver con un cambio a nivel miofuncional debiesen correlacionarse también con un cambio a nivel postural. Por eso es muy importante también el trabajo interdisciplinario. Bien, lo último que nos queda hablar es acerca de la biomecánica a nivel orofacial del control motor del habla, la relación. Porque si hablamos acerca de una relación entre estructura y función, esta tiene que basarse en actividades funcionales. Y quienes se encargan de censar esta actividad funcional y cómo se aprende a hacerla es el control motor en el caso de las distintas subfunciones del sistema estomatognático, en este caso del habla. Bien, las propiedades mecánicas como la masa, la rigidez y la visoelasticidad del hueso, el cartílago, el músculo, el tendón, los ligamentos, la grasa y la piel entre los subsistemas, y me atrevería a decir también que las fascias, están involucrados en el habla y el gesto influyen colectivamente en todos los aspectos del movimiento y deben tenerse en cuenta en la selección y secuenciación de elementos de programa motor. El daño localizado, incluso en pequeñas porciones de esta red, puede alterar la activación, puede alterar la selección y puede alterar la secuenciación de los subsistemas constituyentes. Esto lo podemos ver, por ejemplo, en aquellos niños, por ejemplo, que tienen apraxia del habla infantil. Ahora, el tema de la planificación motora quizá no varía mucho entre personas con o sin maloclusiones, pero se ha observado que existe una mayor cantidad de maloclusiones en personas con alteraciones de programación motora, pero también a nivel de sonidos de habla. O bien puede influir en la regulación postural, con consecuencias perjudiciales para los movimientos y la inteligibilidad del habla. Hasta ahí cierto punto, porque se ha visto que la influencia postural puede adaptarse, ser adaptada a través de estos mecanismos de control motor. Bien, el tema está en la rigidez, porque la rigidez es necesaria, pero cuando se altera este equilibrio con la rigidez, comienzan los problemas. Ellos la definen como la medida de resistencia al desplazamiento y se ve afectada por las entradas neurales centrales, los reflejos, las propiedades musculares y la geometría de las inserciones musculares. Y esto lo hablamos al comienzo del video. Las propiedades biomecánicas de los huesos, músculos, cartílagos, piel y tejido adiposo, incluyendo la masa, viscosidad y rigidez, van a influir en el movimiento. Schiller y colegas examinaron los efectos de la rigidez de la mandíbula en la variación cinemática durante el habla y observaron que el patrón de variación cinemática de la mandíbula durante las expresiones simples de consonante vocal consonante estaba relacionado con el patrón espacial de la rigidez de la mandíbula. Bien, para mayor elevación mandibular la rigidez fue mayor y la variabilidad cinemática se redujo. El cambio entonces de la rigidez va a jugar papeles importantes en la configuración de la variabilidad cinemática de los movimientos mandibulares, o sea que al momento de hablar esta rigidez va a dar origen a ciertas adaptaciones secuenciales importantes. Bien. Y como ejemplo por así decirlo, esta influencia biomecánica en el control motor oral al momento de hablar, está un, una investigación que usaron una estrategia basada en la evidencia que es el prompt para adquirir sonidos de habla y observaron los cambios a nivel de movimiento en el control de la mandíbula y los labios de aquellos niños con parálisis cerebral que recibieron la terapia. Ellos evaluaron los efectos de esta intervención a nivel de movimientos de la mandíbula y de los labios en personas con parálisis cerebral. Participaron 6 niños de 3 a 11 años con discapacidad de habla de moderada a severa. Usaron un método de investigación de sujeto único y los resultados fueron que los participantes mostraron cambios significativos en los movimientos de la mandíbula y los labios después de la intervención. Estos cambios se asociaron, porque lo vieron estadísticamente, con mejoras en la inteligibilidad del habla en al menos 5 de los 6 participantes. Por lo tanto, lo que concluyen es que esta intervención pudo mejorar patrones de movimiento del habla motora y la inteligibilidad del habla en niños con parálisis cerebral. Por lo tanto, estos cambios a nivel biomecánico se asocian con mejoras a nivel de producción del habla.
Ese es un aspecto que tiene que ver, por ejemplo, a nivel semiológico. Si yo observo que en la terapia que los movimientos son mejores, o más armónicos, o más controlados desde el punto de vista motor, no solamente tengo que verlo desde el punto de vista meramente subjetivo, sino que tengo que asociar los subsistemas de habla, podemos tener en consideración que la terapia va avanzando. Los detalles del estudio fueron que hicieron una evaluación inicial, luego hicieron una intervención con la terapia centrada en la primera prioridad de cada persona. Luego hicieron una intervención centrada en un nivel más alto de jerarquía de habla motora prompt cuando la terapia iba avanzando. Hicieron mediciones sistemáticas, o sea, midieron aspectos físicos, midieron la distancia, midieron la velocidad y la duración de los movimientos de la mandíbula y los labios. No fue algo al azar, ellos hicieron un aspecto biofísico aquí. Y la implicación entonces de este estudio es que las intervenciones prompt, en este caso, resultaron eficaces para poder mejorar la inteligibilidad del habla y que eso se correlacionó con cambios posturales a nivel de movimiento mandibular y a nivel de labios. Por lo tanto, estos pueden ser indicadores. No quiere decir que sean definitivamente para indicar la mejora, pero se asociaron con una mejora de la inteligibilidad del habla y esto fue estadísticamente significativo, al menos en ese estudio. Bien, como último consejo antes de pasar a las referencias, ya que esto siempre tiene que ir citado, es que tengan en consideración aquellos aspectos biomecánicos que guardan relación con nuestra labor como fonoaudiólogos, como fonoaudióloga. Porque muchos de los cambios a nivel biomecánico se pueden asociar a enfermedad o a trastornos, pero también se pueden asociar también a la condición de mejora de un usuario o usuario. También existen adaptaciones biomecánicas en nuestras terapias. Ya vimos, por ejemplo, los cambios posturales para el tratamiento de glutorio. Vimos, por ejemplo, relaciones que existen a nivel oclusal con distintos subsistemas. Vimos también los cambios biomecánicos asociados a lengua, labios o a distintas situaciones que tienen que ver con el control motor y con la neuroplasticidad. Vimos, por ejemplo, en el caso del Moebius, que ciertos movimientos análogos influyen también a nivel de adquisición de habilidades oromotoras, en el caso del movimiento de las manos como movimiento analógico, el movimiento oromotor. Vimos también resultados de terapia de control motor que influyen en el desarrollo de movimientos o de biomecánicas específicas o de mejores adaptaciones biomecánicas. Vimos también que en ciertos escenarios donde pueden haber alteraciones con dolor, sobre todo, van a haber importantes cambios a nivel biomecánico. Vimos también que existe una distribución diferente de fuerzas, no necesariamente asociada a patología, pero que existe dependiendo del tipo de oclusión de la persona. Y podemos ver también que estas adaptaciones se pueden justificar para el trabajo interdisciplinario, en conjunto con odontólogos y con kinesiología, también otras profesiones de salud, incluso también de educación, teniendo en consideración que estos aspectos se pueden diagnosticar tempranamente y pueden influir posteriormente en la reeducación y en el restablecimiento de patrones biofuncionales que sean adecuados, que permitan el adecuado desarrollo de los subsistemas que nosotros vimos en el principio de la clase. Bien, a pesar de eso, yo creo que todo lo que vimos es apenas un esbozo del rol que tiene la biomecánica en la fonoaudiología y en las distintas áreas de la fonoaudiología. Hago hincapié en estudiar más. Existe gran cantidad de información al respecto, lo malo es que no está asociado necesariamente con la palabra biomecánica, sino que son cambios que pueden existir a nivel cinemático y dinámico, tener en cuenta también estas propiedades físicas al momento de tener las terapias a mano. Creo que esto es la clase más ambiciosa que he hecho de motricidad orofacial en el canal. Espero que la puedan aprovechar. Espero que también la puedan relacionar con las otras áreas de fonoaudiología y que sirva también de lección para saber hasta qué punto la biomecánica es determinante y cuándo no. Sobre todo cuando existen estos conceptos que son tomados de disciplinas que no tienen suficiente evidencia científica para ser respaldadas, como en el caso de las cadenas musculares.
Hay que tener mucho ojo, sobre todo cuando estemos hablando de situaciones que son a nivel neurológico, que tienen que ver con cambios que están estudiados, que, que pueden repercutir en la salud de una persona. Por lo tanto, teniendo esto en consideración, nosotros vamos a lograr un mejor criterio. Bien, eso ha sido todo. Espero que les haya gustado el video. Cualquier duda o consulta, no duden en hacerla en los comentarios para poder tener feedback y poder también responder a sus dudas también.